La soledad como herramienta de Dios para separar y preparar es un tema que se encuentra profundamente entrelazado con la experiencia de los personajes bíblicos. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios, en su sabiduría, permite que sus siervos atraviesen períodos de aislamiento para moldear su carácter y prepararlos para algo mayor. Este proceso puede ser doloroso y a menudo incomprendido, pero es parte del plan divino para llevarnos hacia el propósito que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has sentido como si caminaras solo en tu fe, incluso cuando tratas de acercarte más a Dios? Tal vez las amistades que solían acompañarte han comenzado a distanciarse, o las relaciones que parecían prometedoras han fracasado. Esta sensación de soledad puede ser abrumadora, pero la realidad es que cuando Dios te elige, también te separa. Esta separación, aunque difícil, es un paso crucial en el proceso de preparación espiritual. Considera el caso de Abraham. En Génesis 12:1, Dios le ordenó: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Este mandato implicaba una separación radical, alejando a Abraham de todo lo que conocía, de sus familiares y de sus amigos. Dios lo llamó a un camino solitario, no para castigarle, sino para cumplir una promesa mucho más grande de lo que Abraham podía imaginar en ese momento. La soledad de Abraham fue un paso necesario hacia su transformación en el padre de la fe y de una nación bendecida. Esta separación no es exclusiva de Abraham. La Biblia está llena de ejemplos similares. Tomemos el caso de Moisés, quien pasó años en el desierto de Madián antes de ser llamado a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés experimentó la soledad de estar alejado de su familia, de su pueblo y de su vida en la corte egipcia. Este aislamiento fue clave para que Moisés desarrollara una relación íntima con Dios y para que comprendiera el propósito divino que lo aguardaba. Otro ejemplo claro de la soledad como preparación es el de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José vivió durante años en aislamiento, primero en la casa de Potifar y luego en la prisión egipcia. Sin amigos ni familiares a su alrededor, José tuvo que depender completamente de Dios en medio de su soledad. A través de estas difíciles experiencias, Dios estaba moldeando a José para que llegara a ser el gobernador de Egipto y salvara a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía un periodo interminable de sufrimiento y soledad fue, en realidad, el terreno fértil donde Dios preparó a José para su propósito mayor. La soledad, aunque a menudo se percibe como algo negativo, puede ser el catalizador para una relación más profunda con Dios. El profeta Elías experimentó esto de manera muy poderosa. Después de su victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, temiendo por su vida y sintiéndose solo. Sin embargo, fue en ese momento de soledad, en el monte Horeb, donde escuchó el susurro de Dios. En el primer Rey 19, 11-13, Elías no encontró a Dios en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave murmullo. Esta experiencia nos enseña que a menudo es en los momentos más solitarios de nuestra vida cuando podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En medio del bullicio y las distracciones del mundo, es difícil percibir ese susurro divino. Pero cuando estamos solos, alejados de todo lo que conocemos, es cuando Dios puede hablarnos de manera más directa e íntima. Este proceso de separación y preparación es, sin duda, desafiante. En muchos momentos podrías sentirte como si estuvieras caminando en la oscuridad, sin un claro sentido de dirección o propósito. Pero aquí es donde la fe juega un papel fundamental. Al igual que Abraham, Moisés, José y Elías, estamos llamados a confiar en que Dios está usando estos periodos de soledad para cumplir un propósito mucho mayor en nuestras vidas. La soledad no es el final del camino,
sino una etapa crucial en nuestro desarrollo espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que te sientas solo en tu caminar de fe? Es posible que esté preparando tu corazón para algo más grande, algo que aún no puedes ver. En lugar de resistir la soledad, ¿qué pasaría si la aceptaras como una oportunidad para acercarte más a Dios? Puede que la separación temporal de las personas y circunstancias que te rodean sea, en realidad, una bendición disfrazada, una oportunidad para que dependas completamente de la presencia y la guía de Dios. La soledad también nos purifica y nos enseña a dejar de depender de las opiniones y validaciones humanas. Nos ayuda a redefinir nuestras prioridades y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. En muchos casos, el aislamiento no es más que una invitación divina a una comunión más profunda con el Creador. Dios utiliza la soledad para hacer una obra profunda en nuestro interior. Nos separa de aquello que podría estorbar su obra en nosotros, eliminando las distracciones que nos apartan de su propósito. Este proceso, aunque doloroso, nos prepara para algo más grande, algo que aún no comprendemos del todo. Por eso, en medio de la soledad, debemos recordar que Dios no nos ha abandonado, sino que está trabajando en nosotros y para nosotros, preparando el camino para la misión y el propósito que ha trazado para nuestra vida. La soledad, entonces, no es un castigo, sino una oportunidad para que el propósito divino se manifieste en tu vida. Una vez que entendemos que la soledad no es un castigo, sino una herramienta que Dios usa para separarnos y prepararnos, podemos comenzar a ver este tiempo de aislamiento como una oportunidad para el crecimiento espiritual. En esta etapa de soledad, Dios nos invita a acercarnos más a Él, a confiar en su plan y a experimentar su presencia de una manera más profunda. La soledad puede ser la puerta hacia una relación más íntima con Dios, donde no solo lo buscamos en tiempos de necesidad, sino que aprendemos a depender completamente de Él en todo momento. Uno de los propósitos más importantes de la soledad es ayudarnos a profundizar nuestra fe. Es en estos momentos, cuando parece que todos se han alejado, que Dios nos lleva a un lugar de vulnerabilidad total, donde nuestra única opción es aferrarnos a Él. En Salmos 34:18 se nos dice: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los de espíritu destrozado. Este versículo nos recuerda que en medio de la soledad, Dios no solo está presente, sino que está cerca, más cerca de lo que muchas veces percibimos. La soledad también nos ofrece la oportunidad de escuchar la voz de Dios con más claridad. En medio de las distracciones cotidianas, puede ser difícil discernir lo que Dios quiere decirnos. Pero cuando todo a nuestro alrededor se silencia, cuando no estamos rodeados por el ruido de las opiniones o las expectativas de los demás, es cuando podemos escuchar ese suave susurro divino. Recuerda la experiencia de Elías, quien en el monte Horeb encontró a Dios no en el fuego o en el viento, sino en el silencio de un suave murmullo. Primera Reyes 19:12. En esos momentos de soledad, Dios nos habla de maneras que quizás no podríamos escuchar de otra manera. Es en este aislamiento donde muchas veces encontramos la oportunidad de crecer espiritualmente. Nos lleva a buscar más de Dios en oración, en la lectura de la palabra y en la meditación. La soledad nos empuja a depender de la comunión con el Padre, tal como Jesús lo hizo durante su vida en la tierra. Antes de enfrentar momentos clave en su ministerio, Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16 nos dice: pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta práctica de Jesús nos enseña que la soledad no es solo un tiempo de espera pasivo, sino una oportunidad activa para profundizar nuestra relación con Dios. Si te sientes solo hoy,
Si estás atravesando un tiempo en el que las relaciones parecen desmoronarse, es el momento perfecto para buscar a Dios con todo tu ser. La soledad, aunque dolorosa, puede ser el terreno fértil donde crece una fe más fuerte y una dependencia total en Dios. Es en esos momentos cuando puedes orar de manera más sincera y vulnerable, sin máscaras, sin pretensiones, simplemente abriendo tu corazón a Dios y permitiéndole que te hable, que te consuele y que te guíe. La soledad también tiene un propósito mayor: prepararnos para lo que está por venir. En la Biblia, muchas veces Dios separó a sus siervos, los aisló del mundo y de sus distracciones, no para abandonarlos, sino para prepararlos para una misión mucho más grande. Piensa en José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó años en soledad y sufrimiento. Pero en medio de ese aislamiento, Dios estaba trabajando en su carácter, preparando su corazón para el liderazgo que más adelante asumiría. Al final, José fue puesto en una posición de poder en Egipto, y su soledad no fue en vano. Fue parte del plan de Dios para salvar a una nación y cumplir las promesas divinas. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces, Dios permite que enfrentemos tiempos de soledad para moldearnos, para sacar de nosotros todo lo que no está alineado con su voluntad y para prepararnos para el propósito mayor que tiene reservado para nuestra vida. Cuando estamos rodeados de personas, a menudo confiamos en su aprobación, en su compañía o en su ayuda para sentirnos valiosos. Pero cuando Dios nos lleva a un lugar de soledad, nos enseña que solo Él es suficiente. Nos muestra que nuestra identidad, nuestro valor y nuestro propósito no dependen de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. La soledad también nos desafía a ser más sinceros con nosotros mismos y con Dios. En esos momentos de aislamiento, cuando no tenemos a nadie más a quien recurrir, somos confrontados con nuestras debilidades, con nuestras luchas internas y con las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Dios usa la soledad para revelarnos quiénes somos realmente y para purificarnos, quitando de nosotros todo lo que nos impide cumplir con su plan. Este tiempo de preparación puede ser doloroso, pero también es necesario. Es en la soledad donde Dios afina nuestra fe, donde aprendemos a confiar en Él, incluso cuando no entendemos por qué estamos atravesando esa situación. Como dijo Pablo en Romanos 5, 3-4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. La soledad es parte de ese proceso de refinamiento, donde nuestra fe es probada y nuestro carácter es moldeado. Dios está usando este tiempo de soledad para hacer una obra profunda en ti. No es un castigo ni un abandono, es una preparación. Él está trabajando en tu corazón, transformándote desde adentro hacia afuera, para que puedas cumplir con el propósito que ha planeado para ti. Y aunque en este momento puedas sentir que estás caminando solo, debes recordar que Dios siempre está contigo, que Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Es posible que, al igual que José, te encuentres en un momento de aislamiento donde las promesas de Dios parecen distantes. Pero es precisamente en estos momentos cuando Dios está preparando tu corazón para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. No subestimes lo que Dios puede hacer en medio de tu soledad. Él está usando este tiempo para fortalecerte, para enseñarte y para llevarte a un nivel más alto de fe y confianza en su plan. Después de haber entendido que la soledad puede ser una herramienta que Dios utiliza para acercarnos más a Él y prepararnos para un propósito mayor, también es crucial reconocer que este proceso no siempre es fácil. De hecho, la soledad puede ser uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos, especialmente cuando parece prolongarse más de lo que podemos soportar.
Sin embargo, es en estos momentos de lucha que Dios nos enseña a confiar en su presencia, incluso cuando no podemos sentirla de manera tangible. El desafío de la soledad no solo es emocional o espiritual, sino también relacional. A medida que Dios nos separa, podemos enfrentar la sensación de que las personas a nuestro alrededor no entienden lo que estamos viviendo. Podríamos ver cómo ciertas amistades se desvanecen o cómo relaciones que antes parecían firmes se enfrían. Esto puede ser particularmente doloroso porque, como seres humanos, anhelamos la conexión y la compañía. No obstante, es importante recordar que no estamos solos en esta experiencia. Grandes personajes de la Biblia enfrentaron situaciones similares, donde su relación con Dios los llevó a caminar un sendero solitario. Jesús mismo enfrentó un aislamiento profundo en su ministerio. Aunque estaba rodeado por multitudes y sus discípulos, hubo momentos en los que incluso aquellos más cercanos a él no comprendían el peso de su misión. En el huerto de Getsemaní, mientras oraba fervientemente, sus discípulos se quedaron dormidos, dejando a Jesús solo en su angustia. En Mateo 26, 40-41, Jesús les preguntó: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En ese momento, Jesús enfrentó su mayor desafío, no solo en soledad física, sino también espiritual. Sin embargo, esa soledad fue necesaria para cumplir con su misión redentora. A veces, el desafío de la soledad radica en aprender a depender completamente de Dios, cuando parece que todo lo demás nos ha sido quitado. Es en estos momentos cuando Dios nos enseña que su gracia es suficiente. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda las palabras del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La soledad puede hacernos sentir débiles y vulnerables, pero es precisamente en esa debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Es un proceso difícil, pero necesario para nuestro crecimiento espiritual. Este desafío también nos lleva a cuestionar nuestras prioridades y motivaciones. Muchas veces, cuando nos sentimos solos, podemos descubrir áreas en nuestras vidas que hemos descuidado o que han ocupado un lugar más importante que nuestra relación con Dios. La soledad nos obliga a reevaluar lo que es realmente esencial. ¿Estamos buscando la aprobación de los demás o la de Dios? ¿Hemos permitido que las distracciones del mundo nos alejen de nuestra verdadera fuente de fortaleza? La soledad nos desafía a ser más conscientes de cómo manejamos nuestras emociones y pensamientos. Es fácil caer en la trampa de la autocompasión o el desánimo cuando estamos solos. Sin embargo, Dios nos llama a ser intencionales en cómo respondemos a estos sentimientos. En lugar de permitir que la soledad nos consuma, debemos verla como una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y con agradecimiento, y a cambio, recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Al enfrentar el desafío de la soledad, es crucial mantener una actitud de gratitud. A pesar de lo difícil que pueda parecer, debemos recordar que cada temporada tiene un propósito. La soledad puede ser dolorosa, pero también es una oportunidad para crecer, para sanar y para ser renovados en nuestra fe. Cuando somos capaces de agradecer a Dios por las lecciones que estamos aprendiendo, incluso en medio de la soledad, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Nos damos cuenta de que la soledad no es un castigo, sino una bendición disfrazada, un tiempo en el que Dios nos está preparando para algo mucho mayor. El desafío de usar este tiempo sabiamente implica ser intencional en cómo nos acercamos a Dios y cómo permitimos que Él trabaje en nuestras vidas.
Este es el momento de rendirnos completamente a Él, permitiéndole que moldee nuestro carácter y nos prepare para lo que está por venir. A medida que caminamos en obediencia y confianza, veremos que el tiempo de soledad no fue en vano. Al igual que José, Moisés y tantos otros, la soledad que enfrentamos hoy será el trampolín hacia el propósito que Dios ha preparado para nosotros. La clave para atravesar este desafío es recordar que la soledad no es el final de la historia. Es simplemente una etapa en el proceso de preparación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Al final, veremos cómo cada momento de soledad, cada lágrima derramada y cada oración en silencio ha sido parte del plan divino para llevarnos a un lugar de mayor cercanía con Dios y de mayor impacto en el mundo. Así como José, quien pasó años en aislamiento antes de ver el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado, o Moisés, quien vivió en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel, nosotros también estamos siendo preparados para algo más grande de lo que podemos imaginar. La soledad, aunque difícil, es un medio que Dios usa para purificarnos, para fortalecernos y para prepararnos para el propósito que tiene para nuestras vidas. A medida que concluyes esta reflexión, recuerda que la soledad no es un destino final, sino un proceso en el que Dios está trabajando en ti, transformando tu corazón y preparándote para cumplir con su plan. Aunque hoy te sientas solo, debes saber que Dios está contigo en cada paso del camino. Él nunca te dejará ni te abandonará. Y al final de este tiempo, verás cómo cada momento de soledad ha sido parte del propósito mayor que Él ha trazado para ti. Antes de pasar a la oración, quiero que tomemos un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos explorado. Si estás enfrentando una temporada de soledad en tu vida, si sientes que te han apartado o que las relaciones a tu alrededor han cambiado, recuerda que no es en vano. Dios tiene un propósito profundo para cada uno de nosotros, y a menudo es en la soledad donde su voz se hace más clara y su plan se revela con mayor fuerza. Así que ahora quiero invitarte a que oremos juntos, a que entreguemos estos momentos de aislamiento a Dios, confiando en que Él está trabajando en nuestras vidas de maneras que tal vez aún no entendemos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en este momento, reconociendo que aunque a veces nos sentimos solos, tú siempre estás con nosotros. Señor, sabemos que cada temporada de nuestra vida tiene un propósito y que incluso en los momentos más solitarios, tú estás trabajando en nuestros corazones y en nuestras almas. Te pedimos que nos ayudes a encontrar consuelo en tu presencia, a comprender que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para acercarnos más a ti. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe en estos tiempos de aislamiento, que podamos ver tu mano guiando nuestros pasos, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que podamos escuchar tu voz más claramente, Señor, y que a través de esta soledad nuestra relación contigo se profundice. Sabemos que estás refinando nuestro carácter, preparándonos para lo que tienes preparado en el futuro, y por eso te pedimos paciencia y fortaleza para atravesar este proceso. Señor, te entregamos nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras dudas. Ayúdanos a no caer en la trampa de la autocompasión, sino a recordar que somos tus hijos escogidos, apartados para un propósito mayor. Te pedimos que llenes cada espacio vacío en nuestro corazón con tu amor, y que cada día podamos experimentar tu presencia de una manera más profunda y personal. Padre, te damos gracias porque nunca nos dejas solos. Gracias por caminar con nosotros a través de cada desierto y por usar incluso la soledad para moldearnos a tu imagen, que podamos confiar en tu plan, sabiendo que lo que hoy parece doloroso, mañana será una bendición. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor incondicional y por la obra que estás haciendo en nuestras vidas.
En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender más sobre los momentos de soledad que puedes estar atravesando, te invito a que te unas a nuestra comunidad aquí en el canal Oraciones Poderosas. Este canal está diseñado para acompañarte en tu caminar espiritual, brindándote oraciones, reflexiones y mensajes que te inspirarán y fortalecerán en tu fe. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Y no olvides darle me gusta a este video si te ha sido de bendición. Activa las notificaciones para que puedas recibir cada mensaje a tiempo, justo cuando lo necesites. También te animo a compartir este video con aquellos que puedan estar luchando con la soledad o que necesiten un recordatorio de que Dios está siempre con ellos. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza a más personas que están buscando consuelo en medio de su aislamiento. Se alzan en mi contra muchos son, pero tú, oh Señor, eres mi escudo, mi luz, mi salvación. En el tumulto y en la noche oscura,